nos permites de poder aprender sobre tu verdad establecida y plasmada en la palabra de Dios, establecida en este libro precioso que tú has permitido que nosotros tengamos en nuestras manos para poder escuchar de ti y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, tus hijos. Gracias por este privilegio. Permite que hoy podamos sacarle provecho, podamos aprender y ser edificados en esta palabra, Señor, que es la que nos cambia, es la que nos transforma, es la que nos hace capaces para cumplir con la asignación que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando en Primera de Corintios. Quiero que vayan directamente a su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2. Y voy a utilizar como base de lectura el versículo 16, pero vamos a estar hablando en general del contexto del capítulo 1 y el 2 para establecer la enseñanza de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y cuando lo tengan me pueden hacer una señal de que estamos listos. Primera de Corintios, ¿verdad? Los que pueden, hay algunos que están manejando, no lo tienen. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice así aquí el apóstol Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Viene una segunda pregunta. ¿Quién le instruirá? Y viene una aseveración o una conclusión. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repito, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo que va dirigido a la iglesia de Corinto, hace referencia directa al libro del profeta mayor Isaías, capítulo 40, versículo 13, donde allí el profeta, en uno de sus mensajes al pueblo, le dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Esta referencia directa a Isaías 40:13 es importante porque deja establecido e implica el conocimiento de la historia judía y el conocimiento de la ley, el conocimiento de los profetas que tenía el apóstol Pablo, el que le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. Y dentro del contexto en que se está escribiendo esta carta a esta iglesia, en el Primera de Corintios 1 y 2, para resumirlo, después usted lo lee completo, el apóstol lo que está haciendo es un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Okay? Es importante esto, haciendo un contraste, una diferencia, haciendo las diferencias, aclarándole lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Él dice, el apóstol Pablo dice que el hombre natural opera en la sabiduría del mundo, pero que nosotros, los hijos de Dios, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Es importante dentro del contexto explicar que a quien se está refiriendo el apóstol Pablo, la mayoría muy probablemente de los miembros de esta iglesia de Corinto, en su mayoría deberían haber sido griegos. ¿Okay? La iglesia de Corinto estaba en Grecia y hay muchos griegos convertidos al evangelio. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, que los griegos eran gente, pensadores, que sabían, conocían el tema de lo que era el pensar, lo que era la mente, de lo que era la filosofía, de lo que era el conocimiento. Eran personas que eran peritos, ¿verdad? En este tema del pensar y del pensamiento y de lo que era la mente. Por eso es que el apóstol Pablo está utilizando el término mente. Yo creo que yo le dije en una clase anterior
que cuando se estudia psicología, cuando se estudia otras cosas neurológicas, no utilizan el término mente porque es un término filosófico que se utilizaba en un momento dado el lenguaje correcto. Pero la realidad es que se usa el término o el concepto del pensamiento. Pero aquí, para entrar en contexto, el apóstol Pablo le está diciendo a estos griegos dentro de la iglesia de Corinto, ustedes tienen la mente de Cristo. Y la mente de Cristo le está diciendo, opera en la sabiduría de Dios. Ahí usted ve que está empezando a hacer un contraste, entrándole directamente a una población que sabía lo que era sabiduría, que sabía y buscaba siempre lo que era el pensar. Los griegos sabían lo que era la filosofía. Oye, habían tardes en unas plazas donde la gente llegaba solamente a filosofar en esas plazas. Era ese tipo de personas con la que Pablo estaba manejando en la iglesia de Corinto. En el 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7, ¿alguien lo puede buscar? Para que me ayude, vamos a hacer esto interactivo, si lo tienes rapidito, si no yo lo leo aquí. 1 Corintios 2:7. Yo lo tengo. Lee fuerte y claro, vamos. Ok. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Corinto es que esta sabiduría, la sabiduría espiritual, está oculta. Está oculta. Y lo que está estableciendo es que solamente podía ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. ¿Ok? Es importante porque el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Eso es lo que está tratando de establecer el apóstol Pablo y enseñándole a la iglesia de Corinto. No hay forma de que tú puedas entender la sabiduría oculta de Dios, las cosas espirituales de Dios, si no las puedes discernir espiritualmente hablando. ¿Ok? Lo espiritual se acomoda siempre a lo espiritual. No hay forma de que el hombre natural, con la sabiduría natural, pueda discernir las cosas del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Aquí usted ve cómo está estableciendo el contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Esa sabiduría permanecía oculta, pero le está diciendo, ahora la tienes. Ahora está disponible para ti. Y como único tú puedes accesar y entenderla es siendo de manera espiritual. ¿Ok? Eso es importante. En la vida práctica del cristiano, si usted quiere practicar el discernimiento o escucha a una persona decir, yo voy a discernir esta situación o yo percibo esto, parte del espíritu, como único lo puede hacer es de manera espiritual. El que lo hace de manera natural es contrario a eso. ¿Ok? Esto es bien importante. En el versículo 16 que leímos al principio hay una palabra clave. Hay una palabra clave ahí que dice tenemos. Dice ahí tenemos. Dice, mas nosotros tenemos. Esa palabra tenemos ahí viene del griego eco. Y para los que se están conectando hoy por primera vez, saludos y bendiciones, bienvenidos. Cuando yo utilizo la definición de palabras en griego o en arameo es porque la palabra originalmente fue escrita en ese lenguaje, en ese idioma. Entonces estoy buscando el significado más cercano, ¿verdad? Para hacer una buena interpretación y así usted y yo ser edificados con la palabra de verdad. Pues esta palabra tenemos del griego eco, mire cómo se emplea con diversos sentidos y uno de ellos, que fue uno de los más que me gustó, era el de sostener o tener en la mano. ¿Ok? Es sostener o tener en la mano. Si ponemos esa definición y lo leemos literalmente,
pues pudiéramos decir, más nosotros tenemos en la mano, ¿ok? Es por decirlo literalmente, pues nosotros tenemos a la mano o tenemos la facilidad, tenemos el acceso de la mente de Cristo. Para ponerlo en el contexto y en la raíz etimológica dice, tienes la habilidad o tienes los recursos para hacerlo. Este me gusta más. Esta definición en su raíz etimológica. Lo que está diciendo, tienes la habilidad o tienes los recursos para hacerlo. Pues vamos al texto otra vez, que dice, mas nosotros tenemos, pues vamos a llenar ese blanco, tenemos la habilidad, tenemos los recursos para hacerlo. ¿Por qué? Porque contamos, porque tenemos la mente de Cristo. Es importante, porque a los griegos hablarle de mentes, de inteligencia, de superioridad, eso era algo normal dentro del lenguaje de ellos. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora hay uno que es mayor, ahora hay una habilidad, ahora hay una capacidad. Lo que le está diciendo es, tú tienes los recursos para pensar de esta manera. Tú tienes la habilidad que te habilita el hombre espiritual, que te habilita el Espíritu de Dios, para que tengas la capacidad de entender, de ver, de pensar diferente. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Que ese mismo Espíritu Santo Dios del que está hablando el apóstol Pablo a los Corintios es el mismo Espíritu Santo de Dios que habita en ti y habita en mí. Es el mismo que te da los recursos. Lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra es, Dani, Mayra, Nata, Marjorie, tú tienes la habilidad, tú tienes los recursos, tú cuentas con lo necesario. No es tu inteligencia personal, no es tu habilidad, no es cuánto tú sepas, no cuánto tú adquiriste dentro de tus habilidades naturales, no. La habilidad, lo que te habilita, la capacidad que te da el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tienes la capacidad, tienes la habilidad, cuentas con él. ¿No te alegra eso? Mira, eso nos alegra, nos afirma, nos alegra, nos afirma, nos alinea. Oye, y nos da una perspectiva correcta y nos ayuda a superar nuestras propias limitaciones. Y digo propias porque a veces esas limitaciones son autoimpuestas. No es que ni nadie nos las puso. Simplemente están en nuestro pensamiento, como decía Mayra ahorita. Mira, ella dijo, todo está aquí. Pero si te lo propones, si piensas diferente, puedes salir hacia adelante. Dijo Mayra ahorita antes de empezar esta clase. Tú tienes la capacidad, no te limites. No te limites más, no te autolimites. No digas, yo no sé hablar, yo no sé expresarme, yo no sé cómo decirlo, yo no sé cómo hacer las cosas para Dios, yo no sé, me da miedo entrar mucho en las cosas del Espíritu porque no sé lo que me voy a encontrar. No, y no, y no. Pues mira, dile que no al no. Porque Dios te está diciendo hoy que tú tienes la facultad, que tú tienes la habilidad, que está disponible a tu mano el poder discernir las cosas de Dios, porque en ti opera el hombre espiritual, en ti opera la mente de Cristo. Y eso contrasta con lo que nos han venido enseñando, a lo que hemos estado expuestos en nuestra vida. Puede ser que hoy en día tengamos, como dice la pastora, en ocasiones desaprender muchas cosas que las habíamos aprendido de una manera. Pero hay que aprenderlas no como te las enseño yo, sino como la mente de Cristo te dice, sino como el Espíritu de Dios establece. Esa es la manera correcta de tú aprender las cosas nuevas que Dios quiere revelarte y que Dios tiene para ti. Mira, puede ser que algunas cosas en el momento no las entiendas a cabalidad. Puede ser que algunas palabras no estén dentro de tu lenguaje regular de cotidiano y te parezcan un tanto complicadas. No te limites por eso. Tú sabes que puede hacer la mente de Cristo, incitarte o inspirarte o motivarte a decir, la voy a anotar en esta libretita
Fíjese esto, no estoy diciendo que la mente de Cristo va a venir y va a ser algo como que fuera de lo común, algo sobrenatural para que tú lo entiendas. No, el Espíritu Santo Dios te puede decir, anota esa palabra que no entendiste en tu libreta y cuando termine la clase busca un diccionario bíblico. Si no lo tienes, vaya y adquiéralo. Vaya al internet, hoy tenemos acceso a todo. Busque un diccionario y busque el significado de esa palabra. Le garantizo que cuando usted diga, ah, mira, esto es lo que significa, usted se va a sentir que ganó. Usted va a sentir que adquirió, pero la mente de Cristo lo va a impulsar a hacer ese tipo de cosas. Aquí sería bien chévere yo decir que el Espíritu Santo de Dios te va a revelar en sueños en la definición de esa palabra que tú no entiendes. Eso sería nice. Y el Espíritu Santo lo puede hacer, claro que sí. Pero yo quiero que tú aprendas la vida práctica y la fe práctica en el Señor. Dice, si yo no lo entiendo, lo voy a anotar y lo voy a investigar. De hecho, yo a usted siempre lo desafío y lo reto a que estudie, ¿verdad que sí? Que a estos textos bíblicos de los que yo estoy hablando, se los dejo de asignación, 1 Corintios capítulo 1, el 2 y el 3. Léalo después, estúdielo, busque contexto, busque, pídale a Dios que la mente de Cristo le revele lo que Dios le quiere revelar a usted ahí. Indague. 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3, aunque estamos hablando específicamente del contexto del 2 al 3, donde el apóstol Pablo está hablando de la mente de Cristo. Óigame, usted tiene la habilidad, escríbalo ahí en su libreta si está escribiendo, diga, yo tengo la habilidad, yo tengo los recursos que me provee el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Dios lo quiera utilizar a usted o cuando el pastor o la pastora lo llamen al frente para orar por alguien o para orar para cerrar el servicio, para hacer algo que tenga que ver en asuntos eclesiásticos, quítese ese freno porque usted tiene la habilidad que Dios le da a través del Espíritu Santo de Dios. Atrévase, lance, vaya hacia adelante porque usted tiene la facultad. ¿Ok? Recuerde que esto se le está diciendo a los que tienen el Espíritu Santo de Dios y a los que tienen la mente de Cristo. ¿Ok? El Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad, y la facultad de entender las cosas espirituales. Anote eso por ahí. Como siempre digo en broma, esto es material de examen. Espíritu Santo te da la capacidad y facultad de entender las cosas espirituales. Esto es importante, hay entendimiento. Hay un proceso de entendimiento que es generado por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede decir, pastor, es que yo no entiendo. Pues precisamente una de las facultades del Espíritu Santo de Dios es que te hace entender. Te hace entender. Sí, yo lo sé, pastor, pero todavía sigo sin entender algunas cosas. Por lo que te voy a revelar un secreto personal. Para a veces entender lo que Dios nos quiere revelar, en mi caso, es que me he tenido que rendir y humillar delante de Él. Es que tengo que ceder, es que tengo que bajar, es que tengo que entregarme, es que tengo que rendirme. Y entonces comienza el proceso de entendimiento. Tengo que reconocer que mi sabiduría no es suficiente, tengo que reconocer que yo no soy nadie al lado de Él. Tengo que reconocer mi insuficiencia, que yo no soy sabio en mi propia opinión, que yo tengo que reconocer que yo dependo de Él, que lo que tengo, que lo que soy, depende única y exclusivamente de Él. Cuando empiezo por ahí a bajar y me voy por ahí bajo la sombra, es que entonces viene el proceso del entendimiento. Mientras nos mantengamos en una, ¿verdad?, entre comillas, una posición de altura, de que esto yo lo sé, de que yo tengo este conocimiento, de que eso yo lo sé, como los jóvenes, como los juveniles de 14 y 13 años, los adolescentes, que todo lo que ustedes dicen, ellos dicen, yo lo sé. Y dicen, mira, cuidado con esto, y sencillo, sé. ¿Le ha pasado eso con los adolescentes? Lo saben todo. Pues cuando usted viene al Señor,
les voy a dar un consejo, mis amados. No sepa nada. Mientras menos sepa, mejor. Ay, pastor, pero no diga eso. Se lo digo sí. Mientras menos usted sepa, mejor. ¿Por qué? Porque la manifestación de poder, la excelencia del poder en su vida va a ser de Dios y no suya. Mientras más usted no sepa y dependa más de Dios, más gloria del Señor usted va a ver. No es malo que usted tenga conocimiento, que estudie. Yo los inspiro y los motivo a que lo hagan los que puedan hacer. Pero eso no está por encima de la mente de Cristo. ¿Okay? Eso es importante que lo sepa. Seguimos. La palabra mente en griego es nous, para los que anotan, nous. Esta información la saco del diccionario expositivo Vine. Griego, hebreo, arameo. Si usted quiere estudiar la Biblia, se lo recomiendo. Mire, lleva 25 años conmigo. Tiene té transparente aquí, usted no lo ve, pero ha sobrevivido como 8 mudanzas. 8 mudanzas, todavía está en pie. ¿Okay? Mire, no se asuste por esto. Ahí hay que estudiar. Dice la palabra griego nous es el asiento. Oiga bien esto, el asiento de la conciencia reflexiva comprendiendo las facultades de la percepción. Ay, pastor, otra vez la palabra percepción. Lo estoy definiendo de aquí. ¿Okay? Facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Mire para allá cómo se define la palabra mente en su original griego. Asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento y juicio y determinación. Mire qué interesante. Usted va a pensar diferente de lo que es la mente de Cristo en usted. Lo que esta definición me está diciendo a mí es que Dios me da la capacidad de yo reflexionar. Vamos a empezar por ahí. Me da la capacidad, cuando tengo la mente de Cristo, yo puedo reflexionar. ¿Reflexionar en qué? Reflexionar en su amor. Puedo reflexionar en su palabra. Puedo reflexionar en lo que Él me está hablando. Puedo reflexionar en lo que Él está permitiendo en mi vida. Me puedo reflexionar en lo próximo que Dios tiene para mí, que todavía yo no lo he visto, no lo sé, pero yo sé que Él lo tiene. Ve la amplitud de esta palabra, de lo que es la mente. Esto no se hace de manera fisiológica. Esto se hace de una manera espiritual, esa capacidad de la conciencia donde yo puedo evaluar, puedo reflexionar y puedo llegar a una comprensión. Número 2, reflexión y comprensión. Mis queridos hermanos, ¿cómo usted llega a un proceso reflexivo? A través de sus pensamientos, a través de la mente. ¿Cómo usted llega a una capacidad de comprensión? Eso es algo abstracto, eso también es a nivel intelectual y a nivel de pensamiento, es en la mente. ¿Cómo usted percibe? ¿Cómo usted comprende? ¿Cómo es que se manifiestan entonces las emociones? ¿Cómo usted puede juzgar, ¿verdad? Emitir juicios sobre las cosas? Usted puede juzgar para tomar decisiones. Usted toma juicio sobre las cosas. No es que hace juicios de los demás, no. Usted juzga lo que usted tiene que hacer, qué es mejor para usted, para después determinar hacer algo. Eso es solamente a través del proceso del pensamiento. Y el apóstol Pablo parece que estaba adelantado en su tiempo y le dijo a los griegos, no es con la suya, no es con su filosofía, no es con su coeficiente intelectual alto que tienen. Todo esto lo tienes ahora a través de la mente de Cristo. Y yo te estoy diciendo hoy a ti a través de la palabra que tú tienes esa mente.
tú tienes la mente de Cristo. Ay, pastor, pero es que a mí me han dicho una de cosas. Te lo dijeron, pero eso no significa que eso es. Mire qué sencillo. Te lo dijeron, pero porque te lo hayan dicho no significa que eso es. Es que a veces validamos lo que nos dicen, lo validamos y lo hacemos, hacemos que eso eche raíces en nuestra vida, lo que alguien dijo algún día, que es contrario a lo que Dios dice de ti. Hemos tocado ese tema aquí anteriormente. Ay, que fulano me dijo. Ay, que fulano me dijo. Mire, les comparto, mis queridos hermanos, que yo entiendo que de mí hay gente que dice varias cosas, pero yo ni me entero a veces, y les voy a confesar algo, no tengo tiempo para degradar la mente de Cristo que Él me ha dado y darle atención a esas cosas. Porque las facultades que Él me ha dado, yo no las puedo como que desperdiciar en algo o en algún comentario que alguien dijo que no proviene de Dios. Ponga las cosas en balanza. Ponga las cosas en balanza y si realmente esto proviene de una mente de Cristo. No, si lo que Dios dice es que yo tengo las facultades. A mí lo que me falta es entender y comprender cómo las voy a aplicar. Siempre va a haber alguien que va a comentar, pero su batalla no es con la gente. Su reto, su desafío no es con un igual que usted, no es con un par, no es con un ser humano. Es con usted mismo. Es con usted mismo. Pero para esos fines, Dios te está diciendo aquí en Corintios lo mismo que le dijo a esa iglesia: tú tienes la mente de Cristo. Póngalo en práctica, mis amados. Todos los días yo lo tengo que hacer. Todos los días yo tengo que hacer eso. Ponerlo en práctica. Todos los días. Edgar, tú tienes la mente de Cristo. Y yo se lo he dicho, yo no me creo aquí gran cosa. Yo no soy ese tipo de pastor, no. Todos los días tengo que aplicármelo. Todos los días. De momento vienen pensamientos limitantes a mi vida para realizarlo o hacer X o Y cosas. Yo tengo que lidiar con eso, pero yo, Edgar, la mente de Cristo. Toma cautivo ese pensamiento y somételo a la mente de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad de utilizar todas estas facultades, a diferencia de otras especies. ¿Ok? Hay otras especies sobre la faz de la tierra que no somos nosotros los humanos que no tienen esta capacidad de utilizar estas facultades. Y ustedes dicen, no, pero pastor, hay animales que piensan y esto, mire, no le haga caso a todo lo que dice Animal Planet, ¿ok? Los animales actúan por actos reflejos, no tienen el cerebro supremo, creación de Dios que usted y yo tenemos. ¿Está claro? Eso es otro día, derribando mitos de Animal Planet se va a llamar esta clase. La palabra mente se utiliza en la Biblia de diferentes maneras. Oiga bien. Primero, se usa como capacidad intelectual. ¿Para qué se utiliza la capacidad intelectual? Pues para entender cosas o crear criterios o cosas complejas como la educación, a lo que hemos estado expuestos. Esa capacidad intelectual que utilizamos cuando vamos a la escuela, vamos a la universidad, vamos al instituto o a cualquier curso que queramos, ¿verdad?, tomar y aprender de cualquier materia. Ahí lo que se emplea es la capacidad intelectual. Puede ser que algunos de ustedes, igual que mí, en algún momento dado le dijeron o escuchó o llegó a la conclusión nefasta de que no teníamos tal vez la capacidad intelectual para X o Y cosa, ¿verdad? Y nos fuimos en otra dirección porque hicimos de ese comentario, hicimos de eso, asumimos eso como una verdad y siempre nos quedamos a lo largo de la vida con esa inquietud de que qué hubiera pasado si yo no hubiese hecho caso a
a ese pensamiento de que yo no tenía la capacidad intelectual y me hubiera lanzado a hacerlo. Y a veces nos quedamos con esa incertidumbre de qué hubiera pasado. Yo les confieso, y yo siempre me tiro al medio, yo, el pastor, yo les confieso de que a mí siempre me interesó y me llamó la atención estudiar cardiología. Yo quería en un momento dado ser un cardiólogo porque yo quería trabajar con los corazones de la gente. ¿Okay? Pero el corazón físico, ¿verdad? El corazón físico. Yo quería trabajar con el corazón de la gente. Eso, yo siempre dije y me limité, yo dije, yo no tengo la capacidad para estudiar tanto eso y mucho menos para tocarle el corazón a una persona. Y siempre me quedé con esa. Puede ser que alguno de ustedes se identifique conmigo y dijo, contra, yo pude haberlo intentado, pero no estamos haciendo esta plasticidad cerebral, ¿verdad? Este recorrido de memorias hacia atrás para desalentarnos, para ponernos tristes. No, es para saber dónde estábamos y para darle validez ahora a que Dios te está diciendo, no importa no importa lo que hiciste, lo dejaste de hacer, lo que no hiciste, tú cuentas con la mente de Cristo, tú tienes las facultades, tú tienes un poder mayor que el grado que ibas a adquirir allí. Es verdad que eso hubiera producido otros estilos de vida, diferentes a los que tenemos, pero ya con eso no podemos hacer nada, pero tú tienes la mente de Cristo. Pudiera haber sido que en ese otro estilo de vida nunca hubiésemos conocido al Señor, porque la gente que lo tiene todo y lo ha logrado a su nivel personal se le hace más difícil acercarse y rendirse a los pies del Señor. Así que, ¿cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos dijeron contra yo en algún momento dado pude haber hecho? Tú me estás haciendo señas, Irisela, ¿sí? No te veo bien. Mire, y les confieso algo más, y aquí los músicos, para que se rían de mí, ustedes saben que yo tengo un instrumento que siempre he querido aprenderlo a tocar, y digo que lo voy a comprar y no lo compro. Llevo como 20 años diciendo que lo voy a comprar, que voy a aprender a tocar y no lo hago. Es el famoso cuatro puertorriqueño. Instrumento de cuerda, el cuatro puertorriqueño. Siempre he tenido una afición, un deseo por aprender y nunca, ni me lo compro. Lo primero que tengo que hacer es ir a comprarlo. ve el punto. Dice, contra, yo no he dado ni el paso para por lo menos tenerlo. Después que lo tengo, yo empiezo a hacerle así con los dedos y algo y empezamos, pero ni lo he comprado todavía. Así nos pasa muchas veces y esto da pie a lo próximo que vamos a entrar. Número 2, hablé sobre la capacidad intelectual. Número 2, estoy hablando de que la palabra mente se utiliza en la Biblia de diferentes maneras. Número 2, capacidad de percibir las cosas divinas. Es poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. Mire, amado, cuando yo pongo el tema de la mente, del pensamiento, del cerebro, de la neurobiología, se levantan unas banderas y se levantan unas defensas. Pero mire, usted, dígame así con la cabeza si sí o si no, usted tiene la capacidad ahora mismo de determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tiene esa capacidad? Muy bien, muy bien. Muy bien. Mire, con el tiempo, cuando yo le pregunto a un niño dentro de sus primeras etapas de desarrollo, el niño no sabe todavía distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que los niños van y meten la llave en el interruptor de corriente. Los niños van y tocan la estufa caliente porque ellos no saben distinguir una cosa de otra, están aprendiendo. Pero ya cuando llegamos a una etapa como en la que estamos la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí conectados, que ya hemos pasado los 25 y los 30 años, la mayoría, menos Natanael, y no sé si hay alguien menos los 30, me disculpa, no logro ver los nombres. Ya la mayoría de nosotros sabemos distinguir y percibir si algo es bueno o es malo. Algo es bueno o es malo. Dani está diciéndome que no.
pero tiene 40. Ya Dani sabe lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la capacidad de percibir las cosas divinas. Usted tiene la capacidad de decidir lo que es bueno o es malo. Mire, ¿sabe dónde se da ese proceso de distinguir si es bueno o malo? En la mente. Es un proceso abstracto también. Mire, yo se lo digo así porque cuando hablamos de estos temas hay gente que levanta bandera, pero mire, todos esos procesos se dan ahí y el apóstol Pablo se los estaba estableciendo a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de gente inteligente, llena de gente capaz. ¿Ok? Número 3, la capacidad de considerar y juzgar con imparcialidad y sobriedad. Mire para allá. Tenemos la capacidad de considerar y de juzgar con imparcialidad y sobriedad. Es como decirlo, podemos juzgar con calma, podemos hacer las cosas con calma y con imparcialidad. Oye, ¿a quién de ustedes le gusta ser imparcial? Al que diga que le gusta ser imparcial puede convertirse en un buen consejero, en un buen coach, en un buen lead para gente, para coachar gente. Porque cuando usted está en esas labores, usted necesita ser sumamente, practicar la imparcialidad. ¿Ok? Y aquí, vuelvo y repito, aquí no te estoy hablando de que el cristiano, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que botar fuego por nuestras manos. Aquí te estoy hablando de vida práctica. Como hijo de Dios, como poseedor de la mente de Cristo, tienes la facultad, tienes la capacidad de juzgar bien, de ser imparcial y tener sobriedad a la hora de actuar. Y de tener calma, porque son una de las facultades que te da, que te propina la mente de Cristo. ¿Qué te parece? El saber esto nos desafía, ¿verdad? El saber esto nos reta, pero nos ubica en el plan y en el diseño de Dios para nuestra vida. Sí, pastor, es que hay gente que me enseñaron que hay que buscar los dones, que hay que buscar la manifestación, que hay que buscar lo sobrenatural, que hay que buscar el fuego. Mire, usted tiene la mente de Cristo, usted no la tiene que buscar. Si lo quiere escribir, escríbalo. Usted tiene la mente de Cristo y si usted la tiene, no la tiene que buscar. O lo que tú tienes que salir a buscarlo. ¿Qué tú sales a buscar? Lo que no tienes. Que no tienes. Cuando tú miras la nevera y quieres cocinar algo y dices, me falta esto. Como no lo tienes, vas a ir al supermercado a buscarlo, pero lo que tú tienes, tú no lo sales a buscar. Pues tú tienes la mente de Cristo. Punto. La tienes. Así que no vayas a buscar otras cosas. No pierdas el tiempo en búsquedas de lo que ya tienes. ¿Qué? ¿Tú sabes qué significa la capacidad de considerar y juzgar? ¿Tú sabes cómo lo llama la Biblia? Escríbelo por ahí. Esto es difícil, esto es dura. Dominio propio. Esto es lo que llama que la Biblia, que nosotros tenemos dominio propio. Wow, este es difícil. Este es difícil. Tenemos el dominio propio. ¿Y por qué a veces me salgo? ¿Por qué a veces no tengo dominio de mí? ¿Por qué a veces pierdo el control de mí mismo, por decirlo así? ¿Por qué a veces actúo fuera de lo que yo soy? Mire, hoy Dios nos está diciendo, tienes la capacidad. Ah, pastor, pero es que a mí me criaron así. Tienes la capacidad. No, pero es que usted no sabe, en mi casa eso era una garata y eso era puño y bofetada. Tienes la capacidad. No, que si no era gritando, si no es gritando no puedo decir las cosas. Tienes la capacidad.
de ser imparcial y de tener sobriedad. Lo puedes decir sin gritar. Lo puedes decir sin criticar. Lo puedes decir sin ofender. Tienes la capacidad, tienes la mente de Cristo. No, pero es que a mí, si no es de esta manera, yo no lo hago. No, mentira. Tienes la mente de Cristo. Ese estás pensando como tú piensas, ese es tu yo. Estás hablando dentro de tu limitación. Pero cuando operas con la mente de Cristo, tú tienes la capacidad, tienes la facultad. Vuelvo y me tiro al medio. Hay cosas que para mí han sido difíciles en mi proceso de aprendizaje, de crecimiento, de aceptar, de tolerar, de decir que no, de negarme. Difícil, han sido cosas difíciles. Yo se lo he dicho, yo no soy aquí Superman, el Superman espiritual, esto no es así. Todos tenemos procesos, pero tú sabes dónde yo muero, y digo la palabra muero, es que me rindo, que bajo mis brazos, bajo mis defensas, cuando Dios me dice, yo te doy la capacidad. Y ahí no puedo hacer más nada. Entonces ahí es que nos debemos rendir. ¿Por qué, amado? Porque si tú y yo insistimos, mírelo de esta manera, si tú y yo insistimos en nuestras limitaciones y en nuestras debilidades y seguimos actuando fuera de lo que dice la mente de Cristo, pues entonces estamos siendo de agravio, estamos siendo ofensores de lo que Cristo dice de nosotros. Estamos ofendiendo al Espíritu de Dios. Si usted insiste, Dios diciéndote, es que te lo di, es que te faculto, y tú dices, no, yo quiero seguir siendo el mismo, usted está ofendiendo a Dios. Pero yo no lo hago intencional. Intencional o no intencional lo está haciendo. Está yendo en contra de lo que Cristo ha dicho o de lo que la Biblia establece. Imagínese el reto que tenemos. Ay, pastor, eso se oye fuerte. Qué bueno que se oye fuerte. A mí me preocupan las cosas que se oyen livianas. Preocúpese cuando oiga cosas livianas. Cuando la Biblia no lo rete a usted, preocúpese. Levante bandera roja. Cuando el mensaje de la palabra de Dios no le choque y no lo sienta, preocúpese. Porque la palabra de Dios siempre nos va a desafiar. Siempre nos va a golpear emocionalmente, espiritualmente, pero para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra libertad, para nuestro desarrollo y nuestra madurez. ¿Ok? No para lastimarnos, no, sino para extendernos, impulsarnos al próximo nivel de madurez que Dios tiene para nosotros. Dominio propio. Otra cosa, describir una manera de pensar, o sea, pensamientos, sentimientos y propósito. Mire, la mayoría de los griegos, todos eran peritos, o sea, eran expertos en asuntos de la mente y del pensamiento filosófico. Ellos eran expertos, y a estos peritos es que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿quién va a instruir la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora ellos tienen el Espíritu de Dios, que es equivalente a tener la mente de Cristo. Anote esto. Tener el Espíritu de Dios es equivalente a tener la mente de Cristo. Van de la mano, porque tú no puedes tener la mente de Cristo sin tener el Espíritu de Dios. Van de la mano. Tienes el Espíritu de Dios, es equivalente a tener la mente de Cristo. No podemos tener la mente de Cristo sin el Espíritu de Dios. Y no podemos tener el Espíritu de Dios y no tener la mente de Cristo. Es ahí un trabalengua, pero usted me entendió. No puede tener uno y el otro no. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? Pues tú tienes la mente, tú que estás diciendo amén,
y diciendo que sí, tú tienes la mente de Cristo. Has recibido una nueva capacidad para poder juzgar, percibir, reconocer las cosas que le pertenecen a Dios. Usted no se ha visto en esta que usted dice, yo entiendo que yo entiendo que Dios me está dirigiendo, me está moviendo en esta dirección. O le ocurrió un evento que usted no esperaba y usted logra identificar y decir, entiendo que Dios obró en esta situación. Yo percibo como que Dios está entrando en esta situación. Mira, Dios no me permitió esto porque pues muy probablemente es que me tiene otra y me está redirigiendo. Mire, eso no lo puede hacer nadie que no tenga la mente de Cristo. Eso no lo puede percibir ni discernir alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Si a lo mejor usted tenía duda de que el Espíritu de Dios estaba con usted y hoy usted puede analizarse y autoevaluarse y decir, contra, yo he estado en esa situación. Yo he sentido literalmente cómo hay una dirección sobre mi vida en algo en particular y he visto el favor de Dios después de hacerlo. El Espíritu Santo de Dios lo está dirigiendo. Ahora, tenga cuidado. No es lo que tú sientas. No se deje llevar por el sentir. No se deje llevar por el sentir. Los sentimientos no son la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tenga cuidado. Y se lo digo porque yo escucho mucho este lenguaje dentro de las iglesias. Dice, es que yo siento hacer esto, es que yo siento lo otro. Yo levanto bandera. Ahora, si tú me dices a mí, el Espíritu Santo de Dios me está dirigiendo a hacer esto, estamos ahí. Pero tenga cuidado con el sentir. ¿Ok? Porque nosotros sentimentalmente siempre somos vulnerables y hoy estamos acá arriba, hoy estamos acá abajo y seguimos así, fluctuantes emocionalmente. Pues usted no puede establecer su vida espiritual basados en sentimientos. Hoy lloramos, mañana nos reímos. Hoy tengo depresión, mañana no. Imagínese si usted va a hacer todo lo de Dios basado en cómo usted se siente emocionalmente. Y si tiene problemas de tiroides y hoy se siente mal, pues sus decisiones sentimentales no van a ser las del Espíritu Santo de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué hora tengo, pastora? 2 minutos. 8:30. Seguimos. Ha recibido una nueva capacidad para poder juzgar, percibir y reconocer las cosas que pertenecen a Dios. El apóstol le dice a la iglesia de Corinto, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios y como consecuencia la mente de Cristo. Y el pastor Edgar Cortés le dice a la iglesia Favor y Gracia, ustedes tienen el Espíritu de Dios y como consecuencia tienen la mente de Cristo. Y quiero cerrar con esto, pero esto no es porque ustedes saben mucha filosofía. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los griegos. Esto no es porque ustedes son educados superiormente. No es porque ustedes tienen un intelecto desarrollado más que cualquier otro. Pues yo voy a criollizar esto. Mira, esto no es porque tú creas que te la sabes toda. Esto no es porque tú crees que viniste del mejor barrio que hay en Puerto Rico, o porque fuiste a la mejor universidad en Puerto Rico, o porque tienes los ojos más bonitos de la faz de la tierra. No es eso, no es por nada de eso. No es porque cocinas bien, no. No es porque tú crees que te la sabes toda y porque Dios te ha permitido unas cosas y ya tú, no. No es por nada de eso. Es por el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes la mente de Cristo, no por tu intelecto. Tu intelecto lo utilizamos, el intelecto y el conocimiento lo aplicamos y lo utilizamos en nuestra vida. Pero eso no es la mente de Dios. No confunda una cosa con la otra. ¿Ok? Porque hay gente que no sabe un texto, hay gente que no sabe de un texto de la Biblia porque a lo mejor no sabe leer. Pero son gente llena de Dios que sí conocen al Cristo de la Biblia. Y tienen la mente de Cristo, aunque no tengan un grado.
aunque no hayan leído un libro, pero conocen al Dios de la verdad. Así que no se confunda. Ya son las 1:30 y todavía me falta ahí la mitad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Así que vamos a cerrar diciendo y recalcando, mis queridos hermanos, que usted tiene, al igual que la iglesia de Corinto, la mente de Cristo. Amén. ¿Qué implicaciones prácticas de nuestra vida tiene eso? Mire, 24/7. Si somos honestos, la mente de Cristo la necesitamos cada minuto, cada segundo. Dice, seguro, pastor, sí, estoy seguro, porque cada segundo usted está pensando. ¿Hay alguno de usted que deja de pensar por un minuto? Hay gente que trata. Hay gente que ha creado situaciones en el ambiente y hacen unos ejercicios para tratar de dejar de pensar o en lo que ellos llaman limpiar la mente. La realidad es que hasta durmiendo el cerebro está activo y hay unas avenidas dentro del cerebro que se llaman neuronas y están todo el tiempo activas, haciendo su trabajo y generando pensamientos hasta mientras usted duerme. ¿Ok? Así que utilice la mente de Cristo de hoy en adelante. Si no la había usado hasta hoy, bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia. Pero entonces de hoy en adelante, mire, la utilizamos, la aplicamos y de hacia adelante 1, 2 pasos y 3 si los tiene que dar cuando sea necesario y no se limite. No se limite. Utilice los recursos y las facultades que el Espíritu Santo de Dios da para todas las áreas de su vida, mis queridos hermanos, a nivel personal, emocional, ministerial, laboral, todo lo que sea, utilícela. Utilice la mente de Cristo, le va a ir mejor. Y Dios le va a dar las facultades necesarias en el momento correcto. Y lo va a fortalecer de tal manera que cuando venga un comentario negativo o escuche algo de que usted no tiene la capacidad, usted va a dar un paso al frente y va a decir, yo voy hacia adelante porque aunque yo no lo sé ahora, lo voy a saber después. Dios me lo va a mostrar y yo voy a aprender y voy a buscar la información necesaria. Así que, mis amados, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención, por su paciencia.